this session is a part of the ongoing efforts that we have in the collaborative on administrative data that we have together with UN Women and UNSD, the United Nations Statistical Division, in order to explore how innovation and technology are transforming as well the way that national statistical offices are working and how this actually contributes to improve the way that we are using administrative data as well. So Dane's journey that will be presented today by Johan from the Administrative Data Unit at Dane will actually contribute a bit on the discussion. We're expecting to have one presentation from Dane, and then we will have a section for Q&A. So please make sure that you post the questions on the chat box, or if you feel more comfortable, you can raise your hand at the moment that we allocate for the Q&A. And well, with no further ado, I'm happy to welcome Johan from Dane. Johan, are you with us? Just to make sure. Hola, Freddy, sí. Okay. Johan, Johan will present in Spanish, so make sure you also make the interpretation available for you. So Johan is a project manager and data scientist at Dane, Colombia. Johan is a data scientist that has been working on this for around 10 years on IT modernization initiatives as well in the public sector. Dane has overseen the design and implementation of CDIP at a larger scale data integration platform that enables pseudo-anonymized data and interoperable and auditable processing of administrative data as well. His background includes roles at the National Statistical Office, and he holds a master in engineering as well. So welcome, Johan, and well, the floor is. Gracias, Freddy. ¿Tú proyectarás presentación o la proyecto yo? Se la proyectas, pero también lo puedo hacer yo como aquí la tengo. Bueno, si me ayudas, tengo Listo, solo ya la la. pantalla. Gracias. Perfecto, Johan, adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy les vamos a presentar una de las estrategias más importantes que se tienen actualmente en el DANE, precisamente para buscar la integración de diferentes fuentes de información, partiendo pues primero de que estas fuentes tienen origen en diferentes entidades, lugares, procesos, y a partir de estas fuentes lo que se busca es lograr una calidad que sea unificada, ¿sí? O que por lo menos esté dentro de un mismo estándar, para que esos datos que son nuestra fuente pues puedan llegar a producir estadísticas, indicadores, informes que cumplan con criterios de calidad para ser compartidos al público. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, lo primero es entender precisamente que cuando estas fuentes de información son generadas en diferentes lugares, momentos, entidades, parten también de diferentes condiciones de calidad. La calidad parte también quizás de cuáles son esas reglas, cuáles son esas categorías en las cuales unos datos pueden llegar a encajarse. ¿Sí? Y cuando estos datos se pretenden llevar a un lugar en el cual van a integrarse, van a interoperar y van a formar una única fuente de información, se requiere precisamente que todos estos datos puedan llegar a comunicarse dentro de un mismo estándar. Perdí la presentación. Entonces, en busca de esto y precisamente en busca de fortalecer los procesos que tiene el DANE, se dio inicio a esta iniciativa, que es el Sistema de Integración de Registros Estadísticos Base,
el CIRE-B, se partió de esta iniciativa que lo que busca es que a partir de fuentes, como aparece en la gráfica de la izquierda, a partir de fuentes que tienen orígenes quizás en servicios de información expuestos, quizás en bases de datos de diferentes estándares para consulta o quizás también en archivos planos, dígase CSVs, archivos TXT, archivos crudos, se pueda llegar entonces a una integración que garantice la calidad de los mismos. Entonces, esto nos motivó precisamente a la implementación del CIRE-B y a partir de ello, entonces, digamos que partimos de diferentes premisas. La primera es que se puedan integrar registros que vienen de una misma entidad o persona y que esa integración pues permita que realmente no sea simplemente que compartan un almacenamiento, sino que también se puedan interoperar para sacar estadísticas. Segundo, es garantizar trazabilidad, validación de calidad, ¿sí? Y la protección de los datos sensibles. Aquí, digamos que se tiene uno de los puntos importantes porque toda la información que se recolecta puede tener información que no debe ser pública, son datos que están protegidos y precisamente lo que se busca es que a través de esta estrategia se pueda llegar a tener, digamos que una capa de seguridad hacia esos datos sensibles pero que no interfiera con la capacidad de explotación y de análisis de estos datos. Lo segundo es poder garantizar un histórico, ¿sí? Poder garantizar tener una línea de tiempo clara respecto a la generación y a la evolución de esos datos. Esto teniendo en cuenta que hay fuentes que tienen un estándar, ese estándar normalmente no varía en el tiempo, pero si hay un cambio o digamos que un corte periódico en la generación de esos datos, y lo que se busca es poder garantizar que ese histórico también pueda ser enlazado. Esto pues también permite que al tener históricos y al tener diferentes fuentes, pues se pueda empezar a hablar de análisis multidimensionales. Y por último punto, cuarto, última premisa, es poder proveer un sistema que sea modular. Esto, digamos que la modularidad se da en diferentes enfoques. Uno es tener la capacidad de poder aceptar nuevas fuentes de información que no estaban previstas en un inicio, es decir, que la arquitectura del sistema lo permita sin cambios mayores. Segundo, que el sistema tenga la capacidad de crecer también en capacidad de procesamiento. Esto quiere decir que quizás inicialmente se tengan unas fuentes, pero a futuro la cantidad de fuentes y el histórico de las mismas puede implicar un crecimiento exponencial y que pues el sistema no se vaya a quedar corto precisamente en esa capacidad de crecer. Entonces, a partir de estas premisas, empezamos a definir cuál sería la estrategia de implementación de este sistema que pudiera precisamente dar solución a la problemática actual o a la motivación que tenemos actualmente, pero también garantizar que ese crecimiento se pueda dar de forma natural. Siguiente, por favor. Entonces, con esto nos trazamos un objetivo. En ese objetivo escogimos un enfoque y a través de ese enfoque, pues esperamos un impacto en el corto tiempo. El objetivo entonces es poder estandarizar, pseudonimizar e integrar diferentes registros de información, dígase registros administrativos o fuentes de información ya establecida, garantizando también su estandarización en ese nivel georreferenciado, es decir, todo el tema de direcciones y de coordenadas, también poderlo incluir dentro de este sistema. El enfoque que escogimos fue primero tomar un tipo de fuentes de información para la implementación completa de un flujo. Esto lo que quiere decir es que nos enfocamos primero en personas, primero en fuentes de información que están relacionadas y que son principales para la construcción de un registro estadístico de población y a partir de ese primer enfoque construir todo el flujo completo desde que tenemos unas fuentes, desde que esas fuentes pasan a través de nuestra solución y empiezan a generar valor. Esto nos permite entonces una implementación de un flujo completo, pero también permite que a través de esa primera implementación se puedan tener etapas posteriores de integración de nuevas fuentes y también de nuevos enfoques. El impacto que esperamos nosotros a través de este primer enfoque es, primero, pues lograr una automatización, estandarización de lo que es el linkeo o la relación entre diferentes fuentes de información.
Esto quiere decir que una fuente de información que, por ejemplo, almacene datos de personas y otra fuente que tenga exactamente el mismo enfoque, pero con un estándar diferente, es decir, personas donde el tipo de documento se almacena de forma diferente, personas donde las categorías de datos son diferentes, es lograr que se puedan identificar esas mismas personas en ambas fuentes, ¿sí? Garantizando también que las variables que almacenan esas fuentes también sean interrelacionables. Tercero es la pseudonimización de datos sensibles. Y ahorita más adelante explicaré un poco cómo esto se logra. Y por último, la consolidación unificada de los registros base, es decir, de las fuentes de información que dan origen a todo lo que sea postprocesamiento de datos. Por fin, siguiente. Bueno, entonces, lo primero fue escoger una arquitectura base para dicha implementación y también escoger un grupo de herramientas que nos permitieran lograr el cumplimiento de esas cuatro premisas que expuse inicialmente. Entonces, lo primero es poder tener una separación de responsabilidades, es decir, no buscamos un monolito o no buscamos una herramienta donde un mismo componente se encargue de todo, sino que buscamos una separación de herramientas y componentes, cosa tal que en caso de ser necesario crecer en alguna de dichas dimensiones, digamos que la transición sea un proceso mucho más limpio. El segundo es poder tener una trazabilidad completa de una fuente desde que ingresa al sistema hasta que deriva en variables de análisis. Tercero es poder tener una historización y reprocesamiento de los datos, es decir, poder tener control de realmente una fuente a qué está contribuyendo dentro del sistema. Y cuarto, una flexibilidad para incorporar nuevos dominios de información. Actualmente, como les decía, estamos centrados en personas, pero la idea es llegar también a la integración de actividades de empresas y de cualquier otra dimensión de análisis. La arquitectura que escogimos fue una arquitectura de tres capas. La primera capa es una capa raw o una capa cruda, en la cual digamos que el único cambio que tienen los datos desde que son consumidos desde una fuente, es decir, su estado original, es que son pseudonimizados. Es decir, los datos que almacenamos en esa capa de datos crudos ya no tienen información sensible, sino que tienen una forma de identificación que permite su integración entre diferentes fuentes sin necesidad de que quien los analiza tenga acceso a información sensible. Tenemos una segunda capa de staging o la capa que llamamos un data bound. Esta segunda capa es la que se encarga de reorganizar esas fuentes en una estructura unificada. Para poder unificar esos datos escogimos una estrategia de data bound 2.0, es decir, estamos organizando los datos en tres componentes, en hubs que almacenan datos específicos de una persona, en satélites que almacenan propiedades de esas personas que hacen parte de un hub y tablas de link que son tablas que nos permiten integrar o establecer relaciones entre diferentes personas que están dentro de un hub que tienen unas propiedades en un satélite. Entonces, esto nos permite a nosotros tener ya, digamos que una migración de esos datos a una estructura unificada y esto permite pasar a una tercera capa, que es una capa de BI o de inteligencia de negocio, que es la que nos permite tener tablas, ¿sí? O espacios ya dedicados a lo que es el análisis y también permite que a partir de ella pues se puedan empezar a generar informes, indicadores y que el DANE pueda pues precisamente cumplir con su misionalidad. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a las herramientas que se definió usar para la implementación, de primera aparece Apache Airflow, poder llegar a tener diferentes fuentes de información y poder llegar a tener procesos que permiten el consumo de esas fuentes y garantizar que esas fuentes cumplan con todas las premisas que expusimos inicialmente, requiere de tener un control riguroso en cuándo estos procesos se están ejecutando, en qué están entregando estos procesos y esos datos que están ingresando a través de dichos procesos, a dónde están llegando y en qué momento. Entonces, Apache Airflow es una herramienta de orquestación que permite precisamente que todos esos procesos se ejecuten de manera ordenada, pero también de manera segura. Cuando digo segura, hago referencia a que se tendría trazabilidad precisamente de que un proceso se ejecutó de manera aceptable
¿sí? Y también garantizar que cada proceso que se ejecute pueda ser identificado dentro del histórico de procesos ejecutados. Entonces, Apache Airflow permite correr todas esas rutinas de extracción, transformación y carga, garantizando dicho orden. Tenemos como segunda herramienta PySpark, esto teniendo en cuenta que las fuentes de información son de gran tamaño y lo que se busca precisamente es que se pueda tener un procesamiento eficiente. En este caso, Apache Spark, en este caso, como trabajamos con Python, usamos PySpark, también nos permite tener esa, digamos que ese aprovechamiento de los recursos de cómputo que nos sean asignados para poder tener resultados de la manera más temprana. Como almacenamiento tenemos una base de datos licenciada, en este caso tenemos Oracle DB. Oracle en este caso nos permite, ¿sí? El almacenamiento de los datos dentro de la arquitectura de referencia empresarial que ya tiene el DANE definido desde su oficina de sistemas. Cuarto, tenemos Fast API. Fast API es el framework o la herramienta que usamos para generar los diferentes servicios que se requieren dentro de los flujos de información. En este caso, Fast API está enfocado a poder garantizar la asignación de un ID estadístico único, ya lo veremos más adelante, y también está acompañado de una librería que se llama Pydantic, que lo que permite es definir modelos de calidad para garantizar que los datos cumplan con unas reglas base para poder ingresar al sistema. En caso de no hacerlo, el mismo modelo es capaz de transformarlos, ajustarlos, si esto es posible, y si no, de rechazar y solicitar el ajuste antes de que esto ingrese al sistema. Como quinta herramienta tenemos Docker. Docker es la herramienta de containerización y esta herramienta es la que nos permite el crecimiento, ¿sí? Y también de crecimiento según la demanda que tengamos a nivel de uso. Entonces, Docker es una herramienta de containerización, nos permite aislar componentes y crecer de manera ordenada y también de crecer cuando esto es necesario. Y tenemos por último SP-Link. SP-Link es una herramienta que implementa el modelo de Felix-Sonter y nos permite generar linkeo de datos. Por favor, siguiente. Bueno, entonces, llegar a la implementación de esta herramienta tiene ciertos retos y también esos retos derivan en que hay ciertos componentes que son importantes para lograr dicha implementación y también lograr que esta implementación sea sostenible en el tiempo. Lo primero es poder garantizar un control de acceso a los datos basado en roles. Esto lo que nos permite es poder definir unos roles de usuario que van a tener interacción con nuestro sistema y al mismo tiempo garantizar que estos roles solo tengan acceso a los segmentos de datos o los componentes de sistema que realmente necesita y que ese acceso esté restringido también en el tipo de permiso. Es decir, no todos los usuarios requieren escribir, ¿sí? Y algunos simplemente requieren, por ejemplo, la lectura de unos datos. Entonces, en este caso tenemos usuarios de configuración, son usuarios simplemente de lectura. Tenemos un usuario para nuestra API, para Fast API. Este usuario sí permite escritura. Y tenemos también, anterior, tenemos también usuarios que están ya relacionados con todo el tema de análisis de datos y son usuarios que tienen simplemente permisos de lectura y ya a nivel de configuración, ¿sí? Tenemos un superusuario que es quien nos permite tener acceso directamente digamos que a todas las configuraciones de todas las tablas, a excepción de las tablas auditables que son los logs. Dale, siguiente. Bueno, el segundo componente técnico importante que nos da, digamos, soluciona dos de las premisas que expusimos inicialmente, es el identificador estadístico único. En este caso, lo que se busca es que una persona, una entidad, una empresa tenga un mismo ID estadístico en todas las fuentes de información en las cuales aparece. Esto, digamos que permite también que esa integración de fuentes pase de darse a través de un número de documento, un tipo de documento y empiece a darse a través de un ID estadístico único de dicha persona. Lograr esto tiene bastantes retos. Uno de ellos, y creo que el más importante, es que una persona en diferentes fuentes de información puede tener diferentes tipos de documento e incluso números de documento. Es decir,
Yo como persona en Colombia puedo tener cédula de ciudadanía y un número de cédula. También puedo tener un pasaporte y un número de pasaporte. Y esto, digamos que al momento de asignar un identificador único, toma relevancia, dado que posterior a la asignación del ID estadístico, todo lo que es información sensible ya no estaría disponible para análisis. Y debemos garantizar que una misma persona con diferentes tipos de documentos sea un mismo ID estadístico. Entonces, el ID estadístico se asigna de manera muy simple. Lo primero es un código de entidad. En la tabla vemos la segunda fila donde dice Entity Type Code. Esta nos define si este dato corresponde a una persona, un dígito 01, a una empresa con un dígito 02, y en caso de tener nuevas dimensiones o nuevas entidades a incluir, este diccionario puede crecer. El segundo punto es poder tener una secuencia hexadecimal, es decir, un código en base 16 de 8 dígitos. Y esto lo que nos permite es que cada persona tenga un dígito incremental asignado y que a medida que se va asignando, ese dígito va creciendo y que no se repita realmente entre entidades, es decir, garantizar que realmente ese ID sea único. Estos dos componentes, tanto el código de entidad como la secuencia hexadecimal, se unen y crean el estadístico único. Por favor, siguiente. Entonces, lograr, digamos que ya tenemos cómo asignar, o bueno, cómo no, ya tenemos la estructura de un ID estadístico, cómo se crea y cómo está asignada una persona, pero viene también, digamos, algo importante y es cómo garantizo yo que al momento de asignar un ID estadístico, ese ID estadístico vaya a ser el mismo para una persona en todas las fuentes de información y que no suceda que nos vayamos a alguno de los dos extremos. En un extremo tenemos que si somos quizás muy cerrados, ¿sí? En las restricciones que colocamos, podemos resultar con personas que son la misma persona a nivel de registros, ¿sí? Pero que tienen, según las reglas de cada registro, un ID estadístico diferente. El caso es una persona con dos IDs estadísticos asignados. O el otro extremo, si somos muy abiertos en las reglas de asignación, podemos llegar a tener casos en que dos personas compartan un mismo ID estadístico. Entonces, la estrategia es poder estar precisamente en ese punto medio en el cual podamos garantizar un ID estadístico por una persona o por una entidad. Esto lo logramos a través de Cepelin. Cepelin monta un modelo probabilístico, o sea, un modelo de Feleg y Sonter, y esto deriva precisamente en que podamos, a partir de unas reglas de comparación de registros que van más allá del número y tipo de documento, poder decir que dos registros que estoy comparando tienen un match, es decir, que son la misma persona, quizás un no match, es decir, son registros que son diferentes y en probabilidades no coinciden con una misma persona, o un possible match, que viene siendo una zona difusa en la cual la probabilidad no es suficiente para negarlo, pero tampoco para aceptarlo. Y ahí digamos que ya se requiere una validación manual. Entonces, este componente es muy importante porque es el que nos garantiza que ese ID estadístico que está estructurado cumpla con su propósito. Siguiente, por favor. Entonces, partiendo de esta implementación, definimos un mapa de ruta. Actualmente nos encontramos cerrando esa fase uno y la idea es poder dar paso a la fase 2 y posteriormente a la 3. La primera fase es la implementación de un piloto. Como comentaba inicialmente, el enfoque que tenemos actualmente es centrarnos en personas. El foco está entonces en la integración de registros, de bases de datos relacionados a personas desde diferentes fuentes, y lo que buscamos con esto es poder tener un primer prototipo de esas rutinas de extracción, transformación y carga, soportadas obviamente en todas las herramientas que contaba hace un momento. Y segundo, poder probar también el funcionamiento de esa pseudonimización y esas estrategias de linkeo de datos. Cuando demos cierre a la fase uno, ya tendríamos como pasar a una siguiente fase en la cual lo que se busca es expandir y escalar. Actualmente, como fase de piloto, tenemos unos recursos de cómputo que están enfocados precisamente en un ambiente de pruebas, pero la idea es lograr también que esos recursos puedan crecer hacia un ambiente productivo. Al lograr una expansión podemos saber cuáles son los recursos que se requieren y a partir de ellos entonces crecer tanto en funcionalidad, crecer en dimensiones, pero también crecer en capacidad de funcionamiento de nuestra herramienta.
Con esto ya podríamos pasar también a una fase 3 que diría yo que es una de las fases más importantes y es la que garantiza realmente el éxito de un proyecto y es la institucionalización de la herramienta, es decir, garantizar que quienes deben interactuar con ella la conozcan, ¿sí? La usen y que realmente la herramienta genere valor, es decir, no se quede en un punto donde tenemos unos datos ordenados, pero que no hay explotación de los mismos, sino que realmente agregue valor y dé respuesta a ese contexto y a esa motivación inicial que nos llevó a la construcción de esta herramienta. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, tuvimos varios componentes técnicos que son importantes. Esos componentes derivaron precisamente de unos retos que fueron identificados. Lo primero es que tenemos fuentes de información que no son homogéneas. En este caso, todo lo que es gestión de metadatos, todo lo que es validación y todo lo que es el lograr linkear esos datos se vuelve primordial. ¿Sí? Y en este caso, por eso enfocamos toda esa trazabilidad a través de Apache Airflow, por eso nos centramos también en lo que es la generación de esos procesos en un lenguaje que sea de uso común. En este caso, los ETL los estamos trabajando en Python, pero está abierto también a través de Apache, que lo permite el uso de otros lenguajes de análisis base, dígase R, Stata o cualquier otro lenguaje que sea compatible con la herramienta que estamos usando. Segundo, es poder tener un equilibrio entre lo que es, eh, digamos que, valor analítico y privacidad. Es decir, no podemos hacer que los datos sean tan privados que no tengan información, pero tampoco tan abiertos que expongan información sensible. En este caso, la estrategia de pseudonimización que implementamos nos permite vivir en ese punto medio, ¿sí? En el cual podemos tener valor a través de los datos que están pseudonimizados sin necesidad de exponer datos que son sensibles y que realmente no aportarían a los análisis que se hacen actualmente en la entidad. Tercero es la calidad de datos y también cómo esa calidad se armoniza. Esto, digamos que es importante porque si bien yo puedo, por ejemplo, tomar una fuente de información hoy en día, implementar un proceso de calidad, implementar unas rutinas para poderla consumir, las fuentes también cambian en el tiempo, cambian en estructura, pueden cambiar también en calidad y esto se vuelve un proceso, digamos que recurrente. Cada que una fuente de información se va a consumir, se debe garantizar la calidad de la misma. Así en un histórico anterior, digamos, ya hubiésemos validado que la calidad era aceptable. Tenemos como cuarto punto escalabilidad y desempeño. En este caso, la escalabilidad y desempeño es importante porque una herramienta debe nacer con capacidad de crecer precisamente para que dé solución a la necesidad actual, pero también tener en cuenta que cuando una necesidad se soluciona, el cuello de botella que generó esa necesidad se traslada. Y cuando ese cuello se traslada, también requiere o bueno, crea nuevas necesidades y no puede pasar que nuestra solución se quede corta ante dicho crecimiento. Entonces, en este caso, lograr contenerizar la herramienta, lograr el uso de herramientas de procesamiento en paralelo y lograr también estrategias de integración de esas herramientas que puedan crecer y decrecer, toma relevancia para que esto realmente pueda crecer y sostenerse en el tiempo. Y por último, confianza y sostenibilidad. En este caso, es poder garantizar también que los resultados que se obtienen a través de lo que estamos implementando, pues realmente sean consistentes con la calidad que espera alguien que va a hacer uso de la herramienta para garantizar que haya una adopción de la misma, que haya un uso, que haya una generación de valor y no que nos quedemos en una herramienta que técnicamente cumple, pero que a la hora de generar valor a la entidad no lo esté haciendo. Siguiente, por favor. Vale. Esto, digamos que genera diferentes beneficios hacia la entidad. Lo primero es poder tener procesamiento paralelo. En este caso, nosotros partimos de un ambiente de pruebas. Por ejemplo, ese ambiente de pruebas solo tuvimos acceso a un worker o a un nodo de trabajo para el uso de Spark. Esto, digamos que a nivel de procesamiento es poco, pero también permite que la herramienta, al estarse implementando con Apache Spark en este caso, pues pueda crecer en capacidades o en recursos de cómputo y no se quede corta. Entonces, poder tener procesamiento paralelo garantiza que se pueda tener también una actualización más recurrente
digamos que más en tiempo real, sabiendo que el tiempo real pues responde también a ese periodo de generación de la información que se va a consumir. Segundo, poder tener trazabilidad de los datos desde que ingresan hasta que salen. ¿Sí? Tercero, poder garantizar la gobernanza de los datos y también la calidad de los mismos. Esto, digamos que al tener contacto, bueno, contacto no, al tener trazabilidad sobre los datos que están ingresando, saber cuándo ingresan, cuándo, digamos que dieron lugar a la población de diferentes capas o tablas de datos. Esto también nos da capacidad de saber qué fuentes de información se están aprovechando, en qué se están aprovechando y también la posibilidad de llegar a detectar, por ejemplo, datos que la entidad necesita, ¿sí? Que la entidad necesita, pero que no tiene actualmente y, bueno, poder buscar cómo aprovisionar dicha información. Y por último, todo lo que es, digamos, crear la base para que el DANE tenga la capacidad de interoperar. Interoperar a nivel de fuentes de información. Esto quiere decir que poder estandarizar fuentes, poder estandarizar catálogos, diccionarios, criterios de calidad, permite también que se puedan integrar más fuentes de información y que un análisis no dependa únicamente de una fuente grande, sino que dependa quizás de esa misma fuente grande, pero también de un montón de datos complementarios de fuentes medianas o pequeñas. Por favor, siguiente. Bueno, digamos que como les decía, tenemos tres fases. Actualmente estamos cerrando la fase uno, que es ese primer piloto. Los pasos que siguen son, pues primero, poder integrar nuevas fuentes de información y poder integrar de mejor manera esa capa de información GIS o geoespacial. Segundo, poder desarrollar dashboards o tableros de control o análisis institucionales. Esto se logra cuando ya haya una capa de BI, es decir, la tercera capa del modelo ya consolidada. Tercero, poder implementar una capa de seguridad a nivel de APIs. En este caso, el API que nosotros construimos es un pilar fundamental de todo el ecosistema, pero también es un pilar fundamental a nivel de seguridad. Esto dado que la API es quien tiene la capacidad de poder pseudonimizar los datos y proteger esa información que es sensible. Entonces, a esta API estamos planeando implementar una capa de seguridad que permita garantizar un acceso seguro y también que la información que esta gestiona esté protegida durante todo el proceso. Y por último, una transición a un ambiente totalmente productivo. Esto quiere decir poder tener un ambiente ya provisionado con buenos recursos de cómputo que permita que esta herramienta pueda responder en los tiempos que debe responder y que genere valor dentro de la entidad. Estos son como los siguientes pasos que tenemos en el radar. Obviamente, también estamos abiertos a comentarios, recomendaciones, herramientas que quizás se podrían acoplar a esta estrategia y a partir de ello, pues estamos creciendo a través de las herramientas ya definidas y de cualquier otra que se pueda llegar a integrar. Siguiente, por favor. Bueno, agradecerles por el tiempo, por el espacio, espero no haberme extendido mucho y creo que ya Freddy darás lugar al siguiente punto de la sesión. Muchísimas gracias, Johan. Thank you so much, Johan, for sharing this presentation. So we have a few questions. Tenemos algunas preguntas para ti. Hay un par de preguntas. Las voy a leer rápidamente. La primera es un contexto que tratándose de una integración de datos múltiples de múltiples fuentes heterogéneas, ¿cómo manejan la armonización de conceptos, semántica de las variables, granularidad de las variables de clasificación, grado de actualización, etcétera, previo a la integración de los datos? Y la segunda es si podrías comentar cómo está conformado el equipo de trabajo que ha estado al frente de este proceso y en qué parte de la estructura del DANE se encuentra. Vale, respecto a la primera pregunta, este es uno de los puntos más importantes y también más críticos y que más consumen tiempo a nivel de implementación. Toda esta complejidad está absorbida a través del el desarrollo de los procesos de ETL que se orquestan a través de Apache Airflow.
Digo que es de los que más toma tiempo precisamente porque cada fuente de información, cada entidad tiene su propio catálogo, su propio diccionario de datos, su propia forma de categorización de información y nosotros al momento de poder integrar estos datos debemos buscar lo que se conoce como un diccionario de lenguaje común de intercambio de información. Esto entonces se lleva a cabo a través del ETL y requiere de poder validar si los campos o las variables que están en una fuente que queremos consumir realmente se pueden llegar a transformar dentro de ese estándar. En caso de no lograrlo, ¿sí? Hay que tomar decisiones respecto a si esas variables pueden ser omitidas o pueden ser calculadas a través de otras variables presentes dentro de la misma fuente de información. Entonces, esa es una de las complejidades más grandes. Hay que hacer algo muy personalizado, hay que llevar eso a un lenguaje común de información y toma tiempo, pero garantiza también que las fuentes cumplan con un estándar al momento de llegar ya al aplicativo. En cuanto a la línea de tiempo, que también es importante, hay fuentes de información que son de generación, no sé, diaria. A mí el tiempo real quizás de una fuente pueda ser a nivel de segundos, minutos, horas, días, semanas. Y hay fuentes, por ejemplo, en las cuales desde el DANE tenemos acceso, no sé, con un corte semestral o con un corte anual o quizás un poco más allá. Entonces, esa línea de tiempo también es importante porque al momento de tener acceso a una fuente de información quizás con un tiempo real muy corto, es decir, generaciones en días, días o semanas, podemos sacar provecho de información más actual, ¿sí? Pero también hay fuentes de información que tienen una actualización quizás en tiempos más largos, pero que son fuentes de información que ya cumplen con unos criterios de calidad que las hacen preferibles sobre fuentes de información más pequeñas. Entonces, digamos que ahí el enfoque está en poder categorizar la importancia y la confiabilidad que tenemos sobre una fuente de información, precisamente para garantizar que una fuente de información que nos llega no vaya a reemplazar información, bueno, una fuente que nos llega que no es confiable del todo, no vaya a reemplazar información que sí lo es de una fuente que quizás sea de generación anterior, pero que sigue siendo confiable. Entonces, así manejamos tanto las dimensiones de los datos, pero también la línea de tiempo de generación de la misma. Segunda pregunta es respecto al equipo de trabajo. Bueno, digamos que aquí hay varios enfoques porque tenemos, por un lado, infraestructura o recursos de cómputo que deben ser aprovisionados. En este caso, el DANE cuenta con una oficina de sistemas de información y a través de esta oficina y con el equipo de la mesa de servicio de dicha oficina, hemos aprovisionado bases de datos, hemos aprovisionado servidores y también hemos buscado integración de herramientas que ellos ya manejan y bueno, ellos también son quienes nos dan los lineamientos, por ejemplo, respecto al cumplimiento de una arquitectura de referencia a nivel de software, es decir, usar herramientas que ya la entidad definió se deben usar para propósitos específicos. También tenemos un equipo centrado en todo el tema de base de datos. En este caso lo hemos trabajado con dos contratistas de la entidad, Mario y también lo hemos trabajado a través de Gilberto. Con ellos ya hemos, digamos que manejamos todo el tema de lo que es estructuración de la base de datos, carga de fuentes de información base y también la generación de las tres capas del modelo de datos que definimos hace un momento. Tenemos también un equipo que está centrado en la implementación de las rutinas de ETL para fuentes de información específicas. En este caso, hay unos que están enfocados, por ejemplo, en fuentes de información relacionadas a empresas, otros en fuentes de información relacionadas a personas y pues con la integración de esas rutinas es que precisamente logramos estandarizar fuentes de información y poder llevarlas hacia esa segunda capa de nuestro proyecto que es el Database 2.0. No sé si hay más preguntas. Sí, ahí tenemos un par de preguntas adicionales. Hay otra de si podrías compartir cómo están manejando los datos en diferentes formatos, si son almacenados en Oracle o Progress y si están almacenados en formato crudo. Y la otra, aquí vemos, si podría comentar un poco más sobre el volumen de los datos que manejan e integran a su registro bases. Ya te leo la última.
Esa sí está por lo que ya la leo. Desde Cabo Verde nos preguntan cuánto tiempo toma para hacer este proceso. ¿Podría comentar un poco más para identificar cómo la misma persona con diferentes tipos de pesos que entendí que la primera fase es un poco más a estas personas y luego los otros, cómo se estarían identificando los otros registros administrativos? O si están en diferentes tipos de documentos, ¿cómo se haría ese cruce? Vale, ese punto toma relevancia precisamente porque los registros administrativos se generan en entidades, en empresas, con un propósito diferente al análisis estadístico. Entonces, las fuentes de información pueden venir en diferentes motores de base de datos, pueden venir en archivos crudos, pueden venir en CSVs, y esto, digamos que nosotros debemos absorber esa complejidad, ¿sí? Debemos garantizar que nuestro sistema sea capaz de recibir fuentes de información diferentes formatos o enfoques. En este caso, el DANE tiene todo un proceso para la recepción de esas fuentes de información. Estas fuentes de información se reciben primero con un componente jurídico. Si ese componente jurídico pues garantiza la recepción de esos datos y el cumplimiento normativo. Después de que esos datos son recibidos, cumplen también con un proceso de diagnóstico y fortalecimiento, es decir, se hace un análisis de los datos a nivel de variables cualitativas y también variables cuantitativas. Es decir, poder saber exactitud, completitud de datos, poder saber si realmente una fuente de información cumple con lo que dice su diccionario de datos. Y a partir de ello, digamos que se define si hay lugar a planes de mejora para que esos registros o esas fuentes de información cumplan con un estándar mínimo para poder ingresar al sistema o, en caso tal, un plan de mejora que permita fortalecer y garantizar esa calidad mínima. Cuando este proceso se cumple, esos datos entran a un área de disposición. El área de disposición es la que se encarga de disponer esos datos hacia áreas como la nuestra para que podamos sacar provecho, análisis y demás. Para poder acceder a esos datos, digamos que se debe cumplir con algunos protocolos que respaldan todo el tema jurídico de acceso a datos y a partir de ello nosotros podemos tener acceso. Cuando a nosotros nos dan acceso, nos pueden dar acceso bien sea a través de un repositorio de almacenamiento, bien sea a través de un lago de datos. Y digamos que nosotros no participamos en todo ese proceso previo que acabo de nombrar. Digo nosotros desde el área nuestra donde manejamos este sistema, hay otras áreas del DANE encargadas de ello, pero ya recibimos los datos, digamos que con un nivel de depuración inicial. Entonces, cuando nosotros recibimos la información ya estructurada, depurada y con unos criterios base de calidad. Si bien el DANE las puede recibir en archivos crudos, la puede recibir en consultas a bases de datos, nosotros tenemos una estandarización de consumo, bien sea a través de archivos crudos o a través del consumo desde un lago de datos. Entonces, de esta forma, digamos que podemos garantizar que tenemos datos en diferentes formatos, pero que cumplen con un criterio de calidad. Esos datos que recibimos se almacenan en tablas estructuradas de Oracle en esa capa de RAW, pero ya cumpliendo previamente con un proceso de pseudonimización. Esto quiere decir que ya los datos no tienen datos sensibles, pueden ser aprovechados para análisis, ¿sí? Y no requieren, digamos, de todo un proceso previo que debe correrse por el tema de acceso a datos sensibles. La base de datos actual es Oracle. Postgres la estamos usando únicamente como base transaccional del Airflow. El Airflow requiere un motorcito de base de datos, no es compatible con Oracle, entonces lo tenemos aparte, pero la capa principal de almacenamiento es Oracle. Bueno, segundo punto, nos podría comentar un poco más sobre el volumen de los datos. Bueno, en cuanto al volumen de datos, actualmente hay diferentes fuentes de información que se están usando. Una de ellas es la base de datos unificada de afiliaciones, la BDUA. Esta base de datos tiene que ver con el sector salud y en esta base, digamos que tenemos, en un corte perfectamente pueden haber 60, 70 millones de registros o de personas únicas.
Entonces, realmente las bases de información que se consumen pueden ser muy grandes, pero también hay bases de información que quizás sean de un tamaño mucho menor. Entonces, sí. Vale. Entonces, digamos que hay diferentes formatos, hay volúmenes de datos que son gigantes y para poderlos procesar, pues habría que pasar a ese ambiente productivo donde sí tenemos diferentes nodos de trabajo para SPAR y podemos realmente tener procesamiento en tiempos que son operativos. De no ser así, pues tendríamos procesamientos en periodos de meses, incluso años, si no se lleva una infraestructura más grande. Y vale, abajo hay una pregunta de cuánto tiempo toma este proceso. Bueno, desde el año pasado se inició todo lo que es la estructuración de este proyecto. Estructuración en cuanto a definir premisas, en cuanto a definir potenciales herramientas. Hubo algunas pruebas de implementación de estas herramientas y este año, desde el mes de febrero, ya contamos con un equipo dedicado a ello. Hemos estado trabajando precisamente en el cumplimiento de esa fase uno y ya esperamos este año dar cierre a esa fase uno de piloto enfocado en personas. Entonces diría que nos tomó el año pasado un tema de planeación. La planeación siempre toma un 40% del tiempo global de ese primer piloto y el resto del tiempo, es decir, este año hemos estado ya en desarrollo de lo que les presenté el día de hoy. Si nos podría comentar un poco sobre cómo identificar una misma persona con diferentes tipos de documentos. Bueno, en este caso, lo nombraba ahorita en la presentación, tenemos la implementación de SPLink. SPLink es un linkeo o una relación probabilística entre dos registros. La primera comparación que se hace para poder asignar un ID estadístico es si ese tipo de documento y ese número de documentos ya fue previamente asignado a una persona con ese mismo tipo y número de documento. Cuando esto no se da, es decir, cuando no existe, el siguiente paso ya es un linkeo probabilístico. Y en este caso, tomamos ventaja de otras variables que tenemos de la persona. Es decir, basados en probabilidades, qué tan probable es que haya una misma persona, es decir, que tenga el mismo primer nombre, primer apellido, el mismo segundo nombre, segundo apellido, que tenga la misma fecha de nacimiento, el mismo, por ejemplo, lugar de nacimiento, el mismo sexo, ¿sí? Y a partir de ello uno puede empezar a generar probabilidades para decir que dos personas que no comparten el mismo tipo y número de documento, realmente por probabilidad son exactamente la misma persona. ¿Sí? Entonces, digamos que tomamos ventaja llamémoslo como esa intersección probabilística entre dos registros para decir que son únicos en un universo y que corresponden a la misma persona. Esto realmente es lo que hace Zeppelin, mide unas distancias probabilísticas y nos da una probabilidad de que sean o no la misma, o de que estén en una zona difusa donde no podemos ni aceptar ni negar que sea la misma y ya requerimos llegar a una validación manual. Y entendí que el primer foco está en personas, listo, vale. Entonces, el primer foco está en personas y en fuentes de información grandes. Esto quiere decir que partimos, por ejemplo, en este caso, de bases de datos como la base de datos única de afiliaciones, pero la idea obviamente es empezar a robustecer nuestra capa de data vault a partir de otras fuentes de información que tiene la entidad. Esto se logra precisamente desarrollando los procesos de ETL que se requieren para normalizar esas fuentes y llevarlas a este ecosistema y estamos en proceso de hecho, es decir, lo que viene son procesos de iteración para integrar nuevas fuentes de información y fortalecer esa capa de data vault, que es la que finalmente nos va a llevar a esa capa de BI, de análisis y finalmente pues de generación de valor. Listo, ¿qué otra herramienta utilizaron para verificar la calidad y armonización de datos? Ok. Bueno, en cuanto a la calidad de datos, tenemos diferentes enfoques. Digamos que desde el mismo consumo, nosotros tenemos digamos que herramientas de calidad como los modelos de Pydantic que contaba hace un momento, en los cuales nosotros validamos, por ejemplo, que si un tipo de documento es una cédula, pues deben ser únicamente números, deben vivir dentro de un rango o un dominio, y a partir de ello, pues garantizamos que la información que nos ingresa cumple con unos criterios base de calidad. Segundo, en las ETLs cuando se implementan, sacamos provecho precisamente de poder implementar un lenguaje común y a partir de ello entonces garantizamos una estandarización también de esos datos que estamos ingresando y garantizar también que si bien en un origen las fuentes no comparten un diccionario, en un destino sí lo harán. Listo.
Vale, no sé, Freddy, si hay más preguntas. Muchas gracias, Johan. No creo que ya. Había una relacionada con cómo se reciben los datos de diferentes fuentes, si es a través de correo electrónico o no, y si podrían mencionar los procesos. Sin embargo, ya estamos cortos de tiempo. Podríamos sí tomar unos 2 minutos si deseas responder esas dos preguntas muy, muy, muy breve, y le daría la palabra a Samrat para que haga el cierre. Entonces, sí, puedes tomarte un minutico para responder esas dos sobre cómo hacen la transferencia y los procesos para realizar la transformación. Se codifican los datos. Listo, vale. En este caso, la información se puede obtener desde el DANE desde diferentes medios. Todo depende siempre del tipo de información, del volumen de información que se va a transferir. Una de las estrategias más usadas es la generación de un FTP. ¿Sí? Ellos generan un repositorio desde el DANE en el cual una persona que va a suministrar los datos entra y carga los datos. Y digamos que a través de eso se garantiza que los datos quedan cargados directamente en el DANE y no pasan a través de correo electrónico, no pasan a través de medios en los cuales esos datos puedan llegar a ser vulnerados. También hay, por ejemplo, algunos que podrían llegar a dar acceso a través de una vista materializada o de un usuario de consulta hacia un motor de base de datos. También hay otros que podrían llegar a hacer envío físico a través de correo certificado en un disco duro o en medios magnéticos de almacenamiento para que esos datos lleguen directamente a la entidad. Los protocolos son muchos, pero siempre se garantiza que se cumpla con el tratamiento de datos y con la seguridad también de esos datos que están siendo entregados. Y por último, podría mencionar qué procesos realizan para la transformación de los datos, por ejemplo, si codifican datos. Vale, en este caso, sí hay una codificación de datos, pero esa codificación se da más para buscar integridad a nivel de base de datos. Me explico un poco mejor. Cuando nosotros almacenamos un registro en una tabla, nosotros codificamos ese registro, utilizamos diferentes metodologías de codificación y esto lo que garantiza es que no puede haber cambios en un dato que ya fue cargado en una tabla, porque en caso de darse, pues la codificación cambiaría y nos daríamos cuenta que lo que está almacenado no coincide con la codificación que teníamos. Entonces, en este caso, sí hay codificación más a nivel de garantizar la integridad de los datos en donde están almacenados. El ID estadístico también es una codificación y a través de ella, pues, buscamos precisamente tener un código único de una persona, pero que no dé apertura a información que no debería. Listo. Perfecto, muchísimas gracias, Johan, por toda la presentación y todo lo que compartiste. Creo que hay varias preguntas y vamos a compartir también la presentación con las personas que asistieron. Let me hand over to Samrat for the wrap up. Samrat, over to you. Thank you so much, Freddie. So on behalf of the collaborative on the administrative data and the tax team 3 that focuses on the technical interoperability and linkages, I'd like to extend our sincere thanks to Johan and Dane for sharing the insightful and inspirational presentation on Dane's journey with this administrative register that you have just shared, along with all the response to all these questions, which has been very interactive. This deep dive into modernization of statistical infrastructure and the and the use of innovative tools to bring administrative record has given us a valuable perspective on how to have a scalable, secure, and interoperable data system in the National Statistical Office. So we really appreciate your time and expertise and the opportunity to learn from Colombia's experience. So thank you one more time from our side for sharing your work and the vision and your work. So looking ahead, we would like to bring more of these deep dive series to you on how various National Statistics Office are modernizing their IT infrastructure and integrating administrative data into this official statistics. As Freddie just mentioned, we will be sharing the recording of this presentation, hopefully both in Spanish and English.
in the Collaborative on Administrative Data's webpage, where you can also find previous recordings of various deep dives and separate webinars that focuses on probabilistic record linkage, unique identifiers under the TAXIM 3 as well. So thank you so much for all the participants who joined the session. I hope this deep dive was very useful to you, and we hope to see you in our upcoming deep dive as well. So thank you so much. Freddie, anything you want to add? No, I think that's all. Thank you, everyone, and special thanks to Danny. Have a good rest of the day. Thank you. Bye-bye.